Ahora. Ellos son estudiantes de medicina y han venido esta noche para conocerlo de cerca y hacerle muchas preguntas. Esto después de una breve pausa. Estamos aquí con el doctor Fernando Cabieces para conversar acerca de temas de la medicina tradicional peruana y también de la neurocirugía. Doctor, usted ha estudiado neurocirugía y ha ejercido la neurocirugía en el Perú durante muchos años, ha hecho una escuela importante de neurocirugía en nuestro país. Es una de las personas que más ha contribuido en este ámbito, en esta especialidad en la neurocirugía. Pero también a partir de 1953 usted entra a publicar, a escribir y a investigar mucho sobre la medicina tradicional peruana. ¿Desde dónde empieza esta vocación por el estudio de la etnomedicina? Bueno, la vocación viene un poco tardíamente. Yo tuve siempre mucho interés por la biología en general, y tan así que estudié simultáneamente la carrera de medicina y la carrera de ciencias biológicas. Y cuando yo estudiaba mi carrera de ciencias biológicas, fui un discípulo muy cercano al profesor Weber Bauer, que era un alemán que trabajaba acá, un gran botánico, y él me hizo sentir el deseo de conocer a todas las plantas por su nombre propio, y tratarme de tú con todas las plantas. Y por eso ya prácticamente había avanzado enormemente en lo que es la botánica. Pero eso pasó a segundo término. Y cuando yo me fui a Estados Unidos, después de terminar la carrera médica, me fui a Estados Unidos a estudiar neurocirugía, y cuando regresé, bueno, siempre me había gustado la historia. Por ahí todavía no llegamos, ¿no? Me gustó la botánica, me gustaba la historia, porque mi abuelo fue un gran historiador, Juan Francisco Molina Solís. Y entonces, yo era muy amigo de estudiar la historia de la medicina. Y uno de mis maestros, que después se volvió mi íntimo amigo, era Juan Lastres, Juan B. Lastres, que era el profesor de historia de la medicina. Había sido mi profesor en San Marcos. Cuando yo regresé de Estados Unidos, él un día me llamó por teléfono y dijo: oye, vente, quiero conversar contigo. Y me dijo: mira, estoy estudiando la historia de las trepanaciones incaicas, y como tú eres neurocirujano y has estudiado eso, ayúdame para empezar a trabajar en esta cuestión de las trepanaciones incaicas. Ah, le dije, encantado, con todo gusto, ¿cómo no? Empezamos a estudiar eso, pero naturalmente para estudiar las trepanaciones incaicas había necesidad de estudiar la historia de la medicina en el antiguo Perú. Y conforme iba yo estudiando, junto con el doctor Lastre, la historia de la medicina entre los incas, entre los preincas, etcétera, etcétera, me fui dando cuenta poco a poco de que no era un estudio de historia de la medicina como estamos acostumbrados a ver. La historia de la medicina, cuando uno piensa estudiar, digamos, a Hipócrates, bueno, estudia la historia de las ideas. ¿Cómo pensó Hipócrates? Pero lo de Hipócrates no se hace actualmente. De Galeno tampoco se hace actualmente. De Paracelso no se hace actualmente. En cambio, todo lo que uno estudia en la historia de la medicina peruana antigua es vigente. Uno va a los campos, a las zonas rurales, va uno a la sierra, va uno a los desiertos, va uno a la selva, y encuentra esa historia vigente en la actualidad. O sea, muy atractivo, porque evidentemente uno va poco a poco releyendo la historia en una historia vigente, viva. Uno está viendo cómo la gente piensa como pensaron hace 500 años. Y entonces va descubriendo cosas, y entonces es una cosa muy atractiva. Y de ahí ahí nació mi vocación por la historia y por la medicina tradicional vigente en la actualidad, que es la historia viva de la actualidad. De ahí salí. ¿Cuándo se da cuenta o cómo ve usted la necesidad de innovar con la medicina tradicional en lo que es una medicina regular dentro del Perú? ¿Por qué es necesaria la revalorización de la medicina tradicional en el Perú? Bueno, eso no es una creación mía. Lo que yo he hecho es ordenar un poco
la política alrededor de la medicina tradicional. La medicina tradicional es muy antigua, tiene una historia pues de siglos. Entonces, nada de eso es creable ahora. Lo que es creable es un reconocimiento, una revaloración de eso. Cuando llegaron los españoles, destruyeron muchas de las creencias, fue una guerra santa, la guerra entre la religión incaica y la religión cristiana que vino. Hubo mucho de sincretismo, que se armonizaron ambas creencias, pero la medicina que trajeron los españoles estaba basada en la medicina monástica, que era el pecado produce enfermedad, hay que confesarse, hay que comulgar, y hay que ser religioso para que Dios nos perdone. Y los incas pensaban igual, pero en su propia religión. Hacían una serie de ritos salutarios para... Entonces empezaron a pelear y los españoles acabaron con mucho de la medicina y se enfrentaron a la medicina. Y eso duró 5 siglos. Sigue durando, pero ahora es menos, gracias a Dios, porque hemos estado tratando de armonizar la medicina convencional, la medicina que usted y yo practicamos, armonizarla con la medicina básica de nuestros campos. Es terrible pensarlo así, pero alrededor del 30% de nuestra población no tiene otra cosa que la medicina tradicional. No es que se trate de una medicina alternativa, no, es la única alternativa. Hay muchos sitios, Chorrochochay, Huachocbamba, etcétera, etcétera, donde no hay rayos X, donde no hay farmacia, donde no hay laboratorio, donde no hay médicos, donde no hay enfermeras. ¿Quién cura a esa gente cuando se enferma? El curandero, la partera de aldea, la hierbera. Esos son los únicos que hay, son los líderes de la salud. Entonces, son 8 millones de personas humanas, igualitas que nosotros, que no pueden estar ahí tirados a la buena de Dios. ¿Es esa una buena medicina o no es una buena medicina? Lo primero que hay que hacer es investigar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen para esto? ¿Qué hacen para el otro? Y, por otra parte, mirar a nosotros, ¿qué hacemos nosotros por el cáncer avanzado? ¿Qué hacemos nosotros por el Parkinson? ¿Qué hacemos nosotros por la diabetes? No hacemos nada, sino ayudamos al paciente. Ayudamos, igualito ellos. Ellos son los líderes en el campo, los líderes en la sierra, bien adentro de la sierra, los líderes en la selva. En la selva usted va a las ciudades grandes, encuentra médicos, encuentra hospitales, pero ahí al lado del río tal o del río cual, no encuentra nada. Laboratorio, ni hablar de laboratorio. Farmacia, mira, en la tienda de por ahí se vende algunas veces aspirina, porque se vende bicarbonato de sodio, sal de Andrus, vende mucho, etcétera, pero realmente no hay nada. Entonces, poco a poco uno se va dando cuenta, si investiga bien su Perú, si lo investiga a fondo su Perú, se da cuenta de que está cojo, de que cuando uno habla de salud pública, tiene que pensar que el 30% de nuestra población no tiene la medicina que usted y yo usamos. ¿Qué hacemos? ¿Llevar la medicina? ¿Usted va a llevar rayos X a todas esas ciudades? ¿Va a llevar buenos laboratorios? ¿Va a llevar una farmacia bien surtida? ¿Lo va a poder hacer? ¿O es una cosa que sería bueno? El sería bueno hace 5 siglos que venimos con el sería bueno. Entonces, por eso es que nosotros hemos promocionado una mejor articulación con esa medicina, la medicina de las plantas medicinales. ¿Qué hace usted si no tiene farmacia? Tiene que aprender para qué sirve esa planta, para qué sirve esa otra planta, para qué sirve esa otra planta de allá. ¿Qué hace usted cuando un chiquito tiene diarreas? ¿Qué le puede dar? Ah, la pastillita tal, pero la pastillita tal, ¿dónde la compra? ¿En la ciudad? No, ¿dónde? No puede. ¿De qué manera sería esa articulación de la medicina tradicional peruana con la medicina regular
¿Cuál sería la propuesta en todo caso que hace el Instituto de Medicina Tradicional? Esa no es una propuesta mía tampoco, no es una propuesta nuestra en general, es una propuesta de articularla que ha salido de mucho estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 45% de la población mundial no tiene la medicina que usted y yo usamos. 45%. Entonces, señores de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hacemos? Eso fue preguntado en la reunión de Alma Ata en 1977-78. Ahí Alma Ata es una ciudad que ahora está bien grande en la frontera entre China y la Unión Soviética. Pero en Alma Ata, pero ¿qué hacemos con esta gente que no tiene medicina? Llévale medicina. ¿Pero cómo le voy a llevar medicina? No puedo llevarle rayos X, no puedo llevarle laboratorio. Y los médicos no van, porque uno manda a un médico, uno de estos muchachos, de estas muchachas, cuando termina de aprender medicina, se van a Chorochochay, como yo decía antes, y no tiene farmacia. Le traen a alguien con una fractura y no tiene rayos X. Le traen a alguien que dice que es diabético y no tiene laboratorio. Se regresa, aunque sea hacer taxi, pero se regresa, y eso es terrible en este país. Entonces hay que ir a trabajar con los líderes de la salud. Y los líderes de la salud son los curanderos, son las parteras. Hay que enseñarle a la partera cómo se hace para atender bien un parto, porque no puede haber un señor. Y es gente buenísima, eso es lo importante, es gente buenísima. Son de un carácter muy especial, se han especializado en hacer eso. Es cuestión de entrar en contacto con ellos y decirles, esto se puede mejorar. ¿Tú conoces esta planta? Sí, ¿y qué es? Sí, para nada. No, mira, en tal otro sitio, en tal otro valle, esa planta la usan para tal cosa. Y es muy buena para el reumatismo, úsala. Y esa es buena para las diarreas. Un curandero común y corriente conoce 30, 40 plantas. Hemos logrado identificar cerca de 1.200 plantas diferentes para la medicina tradicional.